Esta historia no me pertenece, los créditos a Shaggy Rover, de fanfiction.net. Libro Agua, capítulo 1. El Agni Kai. La guerra, reflexionó Tanya, era mucho menos estresante cuando tu bando estaba ganando. Ahora, a la edad de 14 años, Tanya había servido en la marina durante más de un año. Y qué buen año había sido. Había habido un par de batallas navales, pero la suposición de Tanya de que el Reino Tierra no centraría tanto sus esfuerzos en mantener una armada fuerte había resultado correcta. El único combate que vio fueron ataques a barcos solitarios y el asalto ocasional a asentamientos costeros, que era menos una batalla y más parecido a la piratería. Un juego de niños comparado con los campos de batalla que había visto en su segunda vida. La mayor parte del tiempo, sus misiones consistían en escoltar naves de suministro. Con una serie de logros en su haber y una comandante como Sao, que estaba más que ansiosa por informar al mando sobre lo instrumental que había sido Tanya para sus victorias, rápidamente se encontró ascendida al rango de capitana. Técnicamente hablando, ahora comandaba la venganza de Azulón, aunque como Sao decidió mantenerla como su nave insignia, no tenía la autoridad máxima para controlar su destino o las tropas que le hubiera gustado. Su misión actual era su favorita, la Guardia. El puerto de Enge era una ciudad portuaria en el suroeste del Reino Tierra que había sido capturada por la Nación del Fuego bastante temprano en la guerra, y rápidamente se había convertido en una importante base militar. Su proximidad al territorio de la tribu Agua del Sur la había convertido en una ubicación ideal para canalizar tropas y suministros frescos contra dos naciones enemigas, y había estado sujeta a un desarrollo tan rápido a lo largo de los años que ahora solo quedaba una sombra de la arquitectura original del Reino Tierra. El comandante Sao tenía todos los barcos bajo su mando atracados aquí para su protección mientras un formidable ejército cercano se preparaba para marchar en conquista hacia Omasu. Fue mientras Tanya disfrutaba de ese raro momento de paz, con los pies sobre el escritorio mientras firmaba perezosamente pilas de papeles, que un fuerte golpe en la puerta llamó su atención. Ingresar. La puerta se abrió y apareció uno de los empleados del muelle, que rápidamente se puso a saludar. Capitán, hay un barco entrando en el puerto. ¿Y? Tanya levantó una ceja con expresión interrogativa. La llegada de un barco no era algo que necesitara que le informaran. Bueno, capitán, es un modelo muy anticuado. De los primeros años de la guerra, si no me equivoco. Y muy dañado, además. Vale, hay que reconocer que eso era inusual. Tanya nunca había sido partidaria de desperdiciar recursos, pero aún así no sabía que hubiera una nave tan anticuada en servicio en la marina. Existía la posibilidad de que esto fuera parte de algún truco, pero, de ser así, Tanya no podía imaginar cuál sería su propósito. Valía la pena investigarlo. Muy bien, iré para allá. El comandante Sao ya ha sido informado. Está en camino ahora. Tras un gesto de reconocimiento, Tanya se ajustó la gorra y se dirigió al puerto. Por donde quiera que iba, los soldados se ponían firmes y la saludaban. Poco después llegó al puerto, justo a tiempo para ver a tres figuras conocidas ensarzadas en una tensa conversación. Eso es bastante daño, dijo el comandante Sao con voz pausada, observando con cautela el barco recién llegado. El eufemismo del año. El barco, que era de hecho uno de los modelos más pequeños y menos amenazantes utilizados hace casi 100 años, estaba lleno de abolladuras y cortes profundos. Como si se hubiera enfrentado a un monstruo marino y hubiera perdido. Sí, no creerías lo que pasó, respondió una voz ronca de adolescente en un intento de adoptar un tono sincero que gritara mentira. Siempre había sido el mentiroso más atroz. Tío. Cuéntale al comandante Sao lo que pasó. El príncipe Zuko, que en efecto parecía ser el propietario del misterioso barco, había crecido durante sus 2 años de exilio. Y no solo en el sentido de que era más alto. El tiempo en el mar le había robado la suavidad de su cuerpo, dejándolo con rasgos más afilados y una constitución más delgada. También había una dureza en su postura ahora, una agresividad que ella nunca había visto durante sus años de juventud, y una cautela en sus ojos que hablaba de las difíciles pruebas que sin duda había enfrentado. Sin embargo, la diferencia más notable era, sin lugar a dudas, la cicatriz. Tanya no había sido testigo de ese infame Agni Kai, ni de los acontecimientos que lo precedieron, pero Azula le había explicado lo que le había sucedido. Hace 3 años Zuko había decidido sentarse en uno de los consejos de guerra del Señor del Fuego. Cualquier estrategia que se hubiera discutido allí tenía que mantenerse en el más alto secreto, pero aparentemente Zuko había insultado el honor del ejército de la Nación del Fuego al insinuar que eran débiles y que debían retirarse de una fuerza enemiga a la que claramente superaban en número.
Como dictaba la tradición, el señor del fuego Osai no tuvo más remedio que desafiar a su hijo a un Agni Kai. Los Agni Kai eran una costumbre complicada. Se consideraban luchas de honor y, aunque no había un conjunto de reglas legales que las gobernaran, tradicionalmente un Agni Kai solo se ganaba cuando un oponente quemaba al otro. También era aceptable perdonarle la vida al oponente o batirse a duelo con él hasta la muerte, pero la mayoría de la nación consideraba que estos resultados eran demasiado suaves y demasiado crueles respectivamente. Era bien sabido que cuando comenzó su Agni Kai, Zuko se arrodilló inmediatamente y le rogó perdón a su padre. Asula afirmó que el coraje de Zuko simplemente lo abandonó una vez que se dio cuenta del peligro en el que se había metido, aunque Tanya sospechaba que había algo más que eso. Había pocas personas a las que les sentaría bien la idea de atacar a su propia familia. Sin embargo, Osai no había desafiado a su hijo a título personal, porque no era su honor personal el que había sido insultado. Era el honor del ejército de la Nación del Fuego el que Zuko había insultado, y como el máximo líder del ejército, Osai tenía que actuar de una manera digna del Señor del Fuego. Haber aceptado la pérdida de su hijo con un tirón de orejas habría sentado un precedente de que estaba bien deshonrar al ejército, y habría hecho que el pueblo se levantara en armas ante una demostración tan flagrante de favoritismo familiar. Por el bien de defender las tradiciones de la nación, Osai no tuvo más opción que resolver el Agni Kai de la manera habitual, quemando a su oponente. No había sido un acto de crueldad, sino de deber. La política había atado las manos de Osai. De vuelta en su tierra natal, sin Zuko cerca y con Asula allí para explicárselo, Tanya se había tragado esa explicación con bastante facilidad. Sin embargo, ahora, al ver el resultado de ese fatídico día pintado para siempre en el rostro de un amigo de la infancia, algo en ello simplemente no le parecía bien. ¿Osai realmente tenía que quemarlo tan gravemente? Era un milagro que Zuko pudiera ver con ese ojo. Al lado de Zuko se encontraba el ex general Iroh, cuyo rostro pasó por una miríada de expresiones cómicas cuando su sobrino lo puso en un aprieto para explicar el estado de su nave. ¿Sí? Lo haré. Fue increíble. Exclamó el anciano, antes de inclinarse más cerca de Zuko y murmurar no tan sutilmente. ¿Y qué, nos estrellamos o algo así? ¿Sí? Continuó Zuko. Directamente a una nave del Reino Tierra. ¿En serio? Sao, como era de esperar, sonaba escéptico. Debes deleitarme con todos los detalles emocionantes. ¿Te unes a mí para tomar una copa? Zuko lo miró con enojo y se dispuso a marcharse. Lo siento, pero tenemos que irnos. Zuko, muestra tu respeto al comandante Sao, lo reprendió Iroh, deteniendo a su protegido con una mano en el hombro. Será un honor para nosotros unirnos a ti. ¿Tienes té de ginseng? Es mi favorito. Entonces, por favor, permíteme acompañarte. Todas las miradas se volvieron hacia ella cuando Tanya hizo notar su presencia. Fue interesante ver las diferentes reacciones de los tres hombres. Alegría de Sao, conmoción de Zuko y una mezcla de sorpresa y preocupación de Iroh. Hola Zuko, has crecido. Tanya. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo Zuko sin aliento. ¿En serio? ¿El uniforme no lo dejaba claro? La capitana Tanya lleva un año sirviendo bajo mi mando, respondió Sao con aire de suficiencia. Capitana. Es todo un logro para alguien tan joven, dijo Iroh, inclinando la cabeza cortésmente. Es un placer volver a verte, Tanya. Lo mismo digo, respondió Tanya, con un tono cortante y una reverencia un poco más rígida. Si Iroh se dio cuenta de su desagrado por él, hizo un excelente trabajo para ocultarlo. Sabes que he oído rumores de una joven de cabello dorado que sirve en la marina. Una a la que llaman el hada. No serás tú, ¿verdad? Tanya hizo una mueca. Por desgracia, sí. De todos los apodos que podrían haberle seguido de su vida anterior, ¿por qué tenía que ser ese? Argent había sonado mucho mejor. Por supuesto, he oído que en el Reino Tierra tienen un nombre diferente para ti, continuó Iroh, entrecerrando los ojos durante una fracción de segundo. El Diablo del Mar del Sur. ¿Lo hicieron? Eso era una novedad para ella. ¿Era demasiado pedir un epíteto que no hiciera referencia a algún tipo de criatura sobrenatural? O mejor aún, uno que no tuviera nada que ver con la guerra. Preferiría ser famosa por sus excepcionales habilidades de gestión de personal. Estás muy bien informado sobre los rumores del Reino Tierra, respondió Tanya. Iroh se encogió de hombros. Hemos escuchado cosas aquí y allá durante nuestros viajes. Sí, estoy segura de que ustedes dos han tenido muchas aventuras a lo largo de los años, respondió Tanya con desconfianza. De repente, giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Ven, las dependencias de los oficiales están por aquí.
Me encantaría escuchar todo sobre tu viaje. Y para fin de año, la capital del Reino Tierra estará bajo nuestro control. El Señor del Fuego finalmente se adjudicará la victoria en esta guerra. Zuko tuvo que reprimir el impulso de burlarse. Como siempre, las estrategias de Sao y de tantos otros comandantes del ejército de la Nación del Fuego veían la guerra como si fuera en blanco y negro. Un juego en el que todo lo que había que hacer para ganar era destruir a los oponentes. Para ellos, no importaba cuánto del mundo se destruyera en el proceso o cuántos soldados se sacrificaran en el camino. Si mi padre piensa que el resto del mundo lo seguirá voluntariamente, entonces es un tonto, se burló. Zuko. Lo reprendió Tanya con severidad, como una madre que regaña a un niño rebelde. No hables así de tu padre. Zuko resopló, pero una vez más se encontró mirando hacia otro lado incómodo de esos intensos ojos amarillos de ella. Normalmente él sería la última persona en hablar en contra de su padre, pero ahora sus nervios estaban lo suficientemente tensos como para tocar un violín. Después de 2 años de búsqueda desesperada e infructuosa y de esperanzas vacías, finalmente había hecho lo que muchos creían imposible. Había encontrado al avatar. Y no solo eso, sino un avatar niño que, hasta el momento, solo parecía saber cómo hacer aire control. La vergüenza de no solo haber permitido que un niño escapara de su alcance, sino también de haber dañado su nave tan gravemente en el proceso, picó su orgullo como la mordedura de una avispa serpiente. Y para empeorar las cosas, Sao ahora estaba husmeando por ahí. El olfato de gloria de ese hombre era más agudo que el de cualquier perro de casa, y sería tan tenaz como uno si finalmente captaba el rastro. Intentar mantener la calma y actuar con naturalidad cuando sus nervios eran un desastre inquieto era una tarea difícil para Zuko, y odiaba cómo su tío lo hacía parecer tan fácil. Si Sao descubría que el avatar estaba de vuelta, no había duda de que él también saldría en su persecución, con la esperanza de reclamar el prestigio de capturar al mayor enemigo de la Nación del Fuego para sí mismo. Sao sería un competidor difícil de vencer. No porque el hombre fuera una gran amenaza por sí mismo, sino por los recursos que tenía a su disposición. Una pequeña flota de barcos, cientos de soldados y ella. Agni, por favor, no me hagas competir contra Tanya. Incluso después de haberse vuelto más duro que nunca por las pruebas que había enfrentado durante su exilio, Zuko todavía sentía una sacudida de miedo cada vez que Tanya estaba cerca. ¿Quién no lo sentía en estos días? Ella era una psicópata. En el Reino Tierra susurraban que se había reído de alegría mientras quemaba viva a la tripulación de una nave, y por lo que sabía de Tanya, Zuko no lo dudaría. Pensar que se convertiría en la mano derecha de Sao. Si ella hubiera sido la que capturó al avatar en el Polo Sur, lo primero que habría hecho probablemente habría sido romperle los brazos y las piernas para evitar que escapara. 2 años en el mar no han servido para templar tu lengua, se burló Sao, sentándose a su lado. Entonces, ¿cómo va tu búsqueda del avatar? Sao fue interrumpido cuando el tío derribó una pila de armas de asta, la conmoción atrajo las miradas inquisitivas de Sao y Tanya hacia otro lado durante el par de segundos que Zuko necesitaba para respirar profundamente y recuperar la compostura. Sao resopló condescendientemente ante la torpeza del tío y puso los ojos en blanco con Tanya antes de volver a mirarlo. En ese momento, la expresión de Zuko era lo más educada que podía lograr. Aún no lo hemos encontrado, respondió tranquilamente, haciendo su mejor imitación de Azula cuando ella intentaba parecer sincera. No es de extrañar, intervino Tanya. Si no están muertos ya, deben tener ¿cuántos años? ¿90? ¿100 ya? Es evidente que no tienen ningún interés en participar en la guerra y podrían mimetizarse en cualquier lugar siempre que eviten hacer de control en público. No es como si fueran a tener las palabras "soy el avatar" tatuadas en la frente. Oh Tanya, si lo supieras. A menos que hayas encontrado alguna evidencia de que el avatar está vivo, finalizó Sao, con una sonrisa depredadora extendiéndose por sus labios. Maldita sea, estaba empezando a comprender la verdad. Zuko hizo acopio de recuerdos de todas las ocasiones en las que se había sentido decepcionado por no haber encontrado rastros del avatar en el pasado y permitió que los sentimientos vacíos de frustración y amargura se filtraran en su voz y lenguaje corporal. No. Nada. Sao frunció el ceño y se puso de pie para acercarse más a Zuko. Príncipe Zuko, el avatar es el único que puede evitar que la Nación del Fuego gane esta guerra. Si aún te queda una pizca de lealtad, me dirás lo que has descubierto. Con todo respeto, comandante, creo que ya es suficiente, dijo Tanya con neutralidad, inesperadamente hablando en su defensa. Conozco a Zuko y no es egoísta. Si supiera algo que pudiera poner en peligro a la Nación del Fuego, nos lo diría.
Un gusano de culpa comenzó a retorcerse en las entrañas de Zuko, pero afortunadamente Sao estaba demasiado ocupado dándose la vuelta para lanzarle a Tanya una mirada aguda como para notarlo. La gente cambia, capitán. Zuko percibió la oportunidad de marcharse, se puso de pie y comenzó a caminar hacia la puerta. Vamos, tío, nos vamos, gritó. Cuanto antes pudieran alejarse de la Inquisición de Sao, mejor. Sin embargo, justo antes de que pudiera atravesar la puerta, los guardias que estaban a ambos lados bajaron sus armas de asta para bloquear su salida, y otro soldado que acababa de pasar habló. Cuando las palabras salieron de los labios del soldado, Zuko sintió que su ánimo se desplomaba. Comandante Sao, interrogamos a la tripulación como nos ordenó. Confirmaron que el príncipe Zuko tenía al avatar bajo custodia, pero lo dejaron escapar. Maldita sea. Por una vez en su vida los espíritus podrían permitir que algo le saliera bien. Zuko. Comenzó Tanya, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y, curiosamente, con un dejo de traición si no se equivocaba. Ahora recuérdame, Sao sonrió lentamente, la presunción se filtraba a través de su tono. ¿Cómo exactamente se dañó su barco? Tanya no estaba enojada. No lo estaba. Y prendería fuego a cualquiera que se atreviera a insinuarlo. Una vez que el gato salió de la bolsa, Zuko había confesado lo que había causado el daño a su nave. El avatar. Vivo. Y como un niño de 12 años nada menos. Ella podía entender que él quisiera capturar al avatar él mismo, pero pensar que pondría a la Nación del Fuego en riesgo al mantenerlo en secreto. No se daba cuenta de que su padre tendría una excusa suficiente para terminar con su exilio si tan solo ayudaba a capturar al avatar. Era perturbador pensar que le había mentido en la cara, poniendo en peligro a su nación, solo por su propio orgullo obstinado. ¿Estás enfadada?, observó Sao con sabiduría, como si no fuera obvio por su expresión asesina. Una vez que se reveló el secreto, ella y Sao se apresuraron a empezar a preparar la flota para movilizarse. Si tenían suerte, aún podrían encontrar el rastro del avatar antes de que desapareciera más profundamente en el Reino Tierra. Con el primer conjunto de preparativos completados, Sao ahora regresaba a las habitaciones de los oficiales para informar a Zuko y Hiro de cuándo serían liberados, con Tanya marchando a su lado como una sombra siempre fiel. ¿En serio? ¿Qué te delató?, respondió ella con sarcasmo, solo para arrepentirse cuando Sao le lanzó otra mirada penetrante. Nunca antes te había visto hablarme así, capitán. Normalmente eres el primero en darles a tus superiores el respeto que se merecen. ¿Qué ha cambiado? Tanya se quedó en silencio por un minuto, antes de soltar un suspiro de frustración. No tenía sentido reprimir sus sentimientos. Sao había demostrado ser un mentor amable y un confidente leal a lo largo de los años. Era alguien en quien podía confiar. Estoy decepcionada. Me refiero a Zuko. Siempre supe que el honor era muy importante para él, pero no sabía que lo volvería tan ciego a su deber hacia su gente. Sao se burló. Zuko siempre ha sido débil. Si no hubiera tenido la fuerza para derrotar a un niño de 12 años, al menos debería haber tenido el coraje de admitir su fracaso. No es débil, respondió Tanya, con un tono de voz acalorado. Fuera lo que fuese lo que hubiera hecho, Zuko seguía siendo un amigo. Sus puntos fuertes residían en otras áreas. ¿No? Sao parecía divertido. ¿Te dije alguna vez que estaba allí para presenciar el Anjikai del príncipe? No. No lo había hecho. Tanya se quedó en silencio, pero Sao siguió adelante. Fue una exhibición vergonzosa, Tanya. Con solo ver a su padre cayó de rodillas, llorando y temblando como un bebé recién nacido. Por eso el Señor del Fuego lo desterró. No tiene el temple para ser el gobernante que nuestra nación necesitaría que fuera algún día. Un momento, ¿fue por eso que Zuko fue desterrado después de su Agni Kai? Realmente había actuado tan mal que Osa ya había decidido que necesitaba convertir a Azula en su heredera y había resuelto desterrar a Zuko hasta que pudiera pasarle el trono de manera segura a su hija. Eso tenía un sentido incómodo. Académicamente hablando, Azula tenía las cualidades de una mejor gobernante y Ozai siempre priorizó su deber como el Señor del Fuego en primer lugar. Sao, sintiendo que sus palabras habían llegado a ella, continuó caminando y pronto los condujo de regreso a las habitaciones de los oficiales. Atravesó las puertas y se dirigió a Zuko y a Hiro con el tono sensato que usaba cuando se dirigía a la mayoría de sus soldados. Mi parte de búsqueda está lista. Una vez que esté en el mar, mis guardias los escoltarán de regreso a su barco y serán libres de irse. Zuko había mantenido el ceño tan fruncido desde que le habían sonsacado la verdad que Tanya pensó que parecía más arrugado que una ciruela agria.
Sin embargo, resultó que podía fruncir aún más el ceño. Su rostro adquirió un tono rojo moteado mientras miraba con odio a Shao. ¿Por qué? ¿Te preocupa que intente detenerte? Zuko. Le reprendió Tanya, que no estaba de humor para aguantar más su actitud. El comandante Shao tuvo la amabilidad de dejarte ir a pesar de tu engaño anterior, e incluso reparó y reabasteció tu nave. ¿No crees que le debes al menos un poco de gratitud? Gratitud. Espetó Zuko, poniéndose de pie y fulminándola con la mirada. Vas a intentar robarme el avatar y esperas que te lo agradezca. Él no es tuyo, Zuko. Tuviste tu oportunidad y fallaste. Espetó Tanya, perdiendo la calma ante el egoísmo de Zuko. Se supone que debemos quedarnos sentados sin hacer nada mientras el avatar viaja por el mundo aumentando su poder, todo para que tú solo puedas tener otra oportunidad de ser quien lo capture. Abre los ojos, Zuko. El avatar es más que un poderoso maestro, es un símbolo al que todas las demás naciones restantes pueden unirse. Cuanto más tiempo permanezca libre, mayores serán las posibilidades de que cause serios reveses a nuestros planes de invasión. Zuko gruñó. Padre me encargó la tarea de capturar al avatar. Yo solo. No necesito que ustedes dos se interpongan en mi camino. Shao se rió a carcajadas. Ja. Creo que te darás cuenta de que eres uno de los que se interponen en nuestro camino. No me subestimes, Shao. Capturaré al avatar antes que tú. Príncipe Zuko. Ya es suficiente. Advirtió Hiro, pero fue ignorado. No puedes competir conmigo, se regodeó Shao con sorna, mirando al príncipe desterrado como si fuera un insecto particularmente repugnante. Tengo cientos de barcos de guerra bajo mi mando y al diablo del Mar del Sur. ¿Y tú? No eres más que un príncipe desterrado. No tienes hogar ni aliados. Ni siquiera tu propio padre te quiere. Bueno, eso ya era llevar las cosas un poco más lejos. Tanya dio un paso adelante, con la intención de empezar a calmar la situación, pero no hubo forma de detener a Zuko. Estás equivocado. Gritó. Una vez que entregue el avatar a mi padre, me dará la bienvenida a casa con honor y me devolverá el lugar que me corresponde en el trono. Shao se burló de él. Si tu padre realmente quisiera que volvieras a casa, ya te habría dejado volver, con avatar o sin él. Pero a sus ojos eres un fracaso y una desgracia para la Nación del Fuego. Eso no es cierto. Tienes la cicatriz para demostrarlo. De repente, Zuko empezó a gritar y había acortado la distancia entre él y Shao. Instintivamente, Tanya adoptó una postura de combate, lista para actuar si Zuko era lo bastante tonto como para atacar a un comandante en medio de su propia guarnición, pero afortunadamente Zuko tuvo el suficiente sentido común para contenerse a centímetros del rostro de Shao. Quizás te gustaría uno que hiciera juego. ¿Eso es un desafío? Shao se burló con incredulidad. Zuko asintió con fiereza un Agni Kai. Al atardecer. ¿Qué? ¿Estaba loco? Shao no llegó a ser comandante holgazaneando en una playa. Puede que use el estilo militar ortodoxo de fuego control, pero Tanya podía dar fe personalmente de que Shao no era un holgazán cuando se trataba de pelear. Una vez que entró en un buen ritmo, Shao golpeó fuerte y rápido. Más que suficiente para abrumar a alguien tan inexperto como Zuko. Tenía que detener esto. Basta ya. Gritó, intentando abrirse paso entre los dos hombres y maldiciendo su altura, ya que incluso cuando lo hacía podían seguir mirándose fijamente por encima de su cabeza. Comandante, por favor perdónelo. No sabe lo que dice. Sin embargo, si Shao la había oído, no lo reconoció. En cambio, mantuvo su mirada fija en Zuko, y una sonrisa maliciosa bailó en las comisuras de su boca. Es una pena que tu padre no esté aquí para verme humillarte, dijo por fin, dándose la vuelta para irse. Supongo que tu tío servirá. Vamos, capitán. Shao desapareció por las puertas y Tanya le lanzó a Zuko una última mirada irritada. Ahora el idiota se iba a quemar gravemente de nuevo a menos que ella pudiera hacer algo al respecto. Rápidamente salió corriendo y alcanzó a Shao antes de que pudiera alejarse más. Señor, le ruego que lo reconsidere, comenzó, pero se detuvo cuando Shao levantó la mano en silencio. No fui yo quien lanzó este desafío, capitán, y no mancharé mi honor echándome atrás. Se rió entre dientes. Además, será una buena lección. Para que él reciba el mensaje de que debe mantenerse alejado de mi camino, y para que usted vea lo cobarde que es en realidad su amigo. Tanya se mordió el labio, pero tuvo que admitir que, como no había lanzado el desafío, no le correspondía a Shao retirarlo. Al menos no le harías demasiado daño. Por mí. Shao no respondió. Recuerda los principios básicos del fuego control, príncipe Zuko.
Son tus mejores armas. La luz anaranjada del atardecer proyectaba largas sombras a lo largo de las paredes de la arena, bañando el suelo con un tono ardiente. Con un cielo despejado y un océano resplandeciente cerca, se esperaba una hermosa velada. Qué triste era, reflexionó Hiro, que una vista tan hermosa pronto se viera marcada por una violencia sin sentido. En su opinión, los Agni Kai eran una costumbre detestable, incluso antes de que alguien le robara la felicidad y el derecho de nacimiento a su sobrino. Podía aceptar que hubiera momentos en los que uno tenía que ponerse de pie y luchar por lo que creía, pero no necesitaba un Agni Kai para hacerlo. ¿Cómo se suponía que luchar demostraría el honor de las propias acciones? Seguramente la única forma de averiguar quién tenía razón era mediante la discusión y el debate. Sin embargo, hombres cada vez más jóvenes, como Zuko y Sao, demostraron ser demasiado impacientes para resolver sus diferencias con palabras. Lo que podría haberse resuelto con una conversación civilizada con una buena taza de té de ginseng ahora podría costarles la vida a cualquiera de ellos. Y la gente decía que las acciones hablaban más que las palabras. Bah. Si la gente estuviera más dispuesta a darle una oportunidad a las palabras, tal vez el mundo no estaría atrapado en esta guerra. Me niego a dejarlo ganar, declaró Zuko con firmeza, levantándose de su posición arrodillada frente a Hiro y quitándose la capa ceremonial del torso. Su determinación, como siempre, era fuerte, pero Hiro temía que esa determinación por sí sola no fuera suficiente esta vez. Puede que Zuko no poseyera el talento natural de su hermana, pero las interminables noches de entrenamiento tenaz y de esforzarse al máximo habían convertido a Zuko en un maestro fuego mucho más fuerte de lo que él mismo creía. Tenía la fuerza, la habilidad y la determinación para derrotar a Sao. El único problema era la desafortunada tendencia de Zuko a perderse en su propia frustración tan rápidamente que le impedía ver el curso de acción más sensato. Así fue como el avatar se le escapó en el Polo Sur, y cómo Sao podría vencerlo aquí si no se controlaba. Al otro lado del patio, Sao se levantó de una posición arrodillada de la misma manera que Zuko. Esto terminará rápido, se burló, arrojando su túnica al suelo polvoriento y asumiendo una posición de combate. Si bien odiaba la idea de que su sobrino estuviera en peligro, Hiro tuvo que admitir que había que hacer algo con Sao. No había un buscador de gloria más implacable en toda la Nación del Fuego. La vida sería mucho más fácil tanto para Zuko como para el avatar sin el comandante y su aprendiz persiguiéndolos. Esa línea de pensamiento hizo que los ojos de Hiro vagaran por encima del hombro de Sao, donde la pequeña niña rubia estaba de pie y observaba el proceso. Nunca fue más fácil ver a una niña con uniforme militar. Hiro se maldijo a sí mismo por permitir que Ozai tomara a otra jovencita llena de promesas y la transformara con sus palabras melosas en una herramienta de guerra. Si los espíritus eran amables, esperaba que le dieran a Tanya la oportunidad de ver que el camino que ella seguía no era el que ella le había hecho creer que era. Tristemente, temía que esa oportunidad no llegara pronto. El sonido de un gong resonó en el aire, lo que indicaba que el Agni Kai había comenzado, e Hiro se alegró de que Zuko no se precipitara de inmediato con las llamas encendidas. Era una señal de que estaba haciendo todo lo posible por mantener la cabeza fría. Después de unos segundos de mirarse fijamente, Zuko echó un puño hacia atrás para formar una pesada bola de fuego y se la lanzó a Sao. El comandante la esquivó con la confianza que le daba la práctica y continuó haciéndolo 2 veces más mientras Zuko repetía el movimiento. La cuarta vez que Zuko le lanzó una bola de fuego, Sao decidió que ya era suficiente y adoptó una postura firme como un caballo. En lugar de esquivar la bola de fuego, Sao simplemente la detuvo, atrapando las llamas con su propio poder y dispersándolas sin causar daño con un movimiento de sus brazos. Le sonrió burlonamente a Zuko e Hiro sintió que el miedo se apoderaba de su corazón cuando el temperamento de Zuko comenzó a morder el anzuelo. Zuko cambió a una forma más avanzada, saltando acrobáticamente y enviando remolinos de llamas conjurados con patadas circulares que se extendieron por la arena como olas. Sin embargo, como un poderoso barco, Sao apartó las llamas y las cortó con las palmas de sus manos, todavía burlándose de Zuko con su sonrisa burlona. Su táctica era tan obvia como efectiva. Hacer que Zuko se agotara por su ira, y luego derrotarlo con ataques directos. Lo básico, Zuko. Rompe sus raíces. Gritó Hiro, esperando que su sobrino escuchara y recordara sus lecciones. Incluso el árbol más poderoso caería si le quitaran las raíces sobre las que se apoyaba. Era una de las primeras lecciones que Hiro le había enseñado, y había aprovechado muchas oportunidades para repetirla con la esperanza de que se le quedara grabada. Sao percibió su oportunidad y dio un paso adelante en una postura firme mientras desataba una ráfaga de fuego contra Zuko.
No hubo nada llamativo en el ataque de Sao. Solo un puñetazo directo lleno de fuego, pero la fuerza del mismo hizo que Zuko retrocediera. Sao dio otro paso hacia adelante, plantando sus pies firmemente mientras continuaba con otro ataque, que nuevamente Zuko tuvo dificultades para repeler. Paso a paso, ráfaga a ráfaga, Sao avanzó, acosando a Zuko con un bombardeo implacable de fuertes ataques. Al final resultó ser demasiado, y con un gruñido de dolor Zuko cayó al suelo. Sin embargo, Sao no estaba dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. Con un grito de guerra, Sao saltó hacia adelante, aterrizando a una distancia lo suficientemente cercana como para asestarle a Zuko un golpe final. Llevó sus puños hacia atrás y, con un rugido furioso, desató un gran chorro de fuego hacia la cabeza de Zuko, con la intención de arrancarle la carne del cráneo. Hiro dio un paso adelante, moviéndose instintivamente para intervenir a pesar de que toda la lógica le decía que ya era demasiado tarde. Si Zuko no sobrevivía esta noche, entonces que se jodiera a Agni Kai. Hiro le mostraría a Sao la razón por la que los reinos de la Tierra alguna vez lo temieron como el dragón del oeste. Sin embargo, sus temores resultaron innecesarios. Con un giro elegante que habría enorgullecido a un maestro aire, Zuko no solo esquivó el fuego, sino que también barrió los pies de Sao y aterrizó sobre sus propios pies en el proceso. Eso no era un movimiento de fuego control, pensó Hiro para sí mismo, y un segundo después se dio cuenta de dónde lo había visto antes. En el Polo Sur. Habría hecho que un maestro aire se sintiera orgulloso. Había oído decir que uno aprende más de sus enemigos que de sus amigos, y si Zuko había aprendido algunos movimientos de maestro aire de su conflicto con el avatar, entonces no lo sorprendería quejándose. Era evidente para todos que el curso de la batalla había cambiado. Ahora era el turno de Zuko de sonreír mientras avanzaba, no acosando con ráfagas salvajes como lo había hecho Sao, sino enviando pequeñas y controladas oleadas de llamas a los pies de Sao con cada paso. El resultado fue tan efectivo como el ataque de mente de Sao. Con su disparo de equilibrio, el comandante no pudo hacer nada más que retroceder tambaleándose presa del pánico mientras Zuko ganaba terreno. Comandante. Bengalas. La sonrisa de Hiro se transformó al recordar que no era el único que podía pedir consejos y la expresión de Sao de repente pasó de una de pánico a una de comprensión. Respiró profundamente mientras comenzaba a caer hacia atrás y el avance de Zuko se detuvo mientras se preparaba para lo que supuso que era otro chorro de fuego. Pero, sorprendentemente, no fue así. Mientras Sao exhalaba, una tormenta de pequeñas chispas, cada una tan rápida y brillante como una luciérnaga, brotó de su boca y se extendió como una nube ante él. Fue un espectáculo deslumbrante, y logró ocultar al comandante de la vista incluso cuando cayó al suelo. Cuando las chispas se desvanecieron lo suficiente para que Zuko pudiera ver de nuevo, Sao ya había logrado ponerse de pie tambaleándose. Hiro frunció aún más el ceño. Ese no era un movimiento que se enseñara en el ejército de la Nación del Fuego. La mayoría de los oficiales despreciaban cualquier movimiento diseñado para evadir o retirarse, considerando los trucos de cobardes. Le sorprendió que Sao hubiera dejado de lado su orgullo el tiempo suficiente para aprenderlo, pero no tenía dudas sobre quién le había enseñado ese truco en particular. La capitana Tanya ciertamente había hecho algunas adaptaciones creativas al estilo del sabio del fuego. ¿Necesitas una niñita que pelee por ti, no es así, Sao? Se burló Zuko. ¿Necesitas un anciano para luchar contra los tuyos? Replicó Sao. Touché, Sao. Touché. Zuko presionó el ataque nuevamente, apuntando sin piedad a los pies de Sao con rápidos rayos de fuego ahora que había identificado el punto débil de su oponente. Sin embargo, Sao se había dado cuenta de su juego y se agachó para desviar los rayos con amplios movimientos de sus brazos. Necesitaba una postura firme para extraer el poder más destructivo de su estilo, y una vez más recurrió a la táctica de dejar que Zuko se desgastara hasta que surgiera la oportunidad. Sin embargo, Zuko no se lo permitió. Saltó hacia arriba, dando una voltereta hacia adelante con una llama formándose alrededor de su pie en una clara señal de que estaba planeando desatar una fuerte ráfaga a través de una patada con hacha. Sao se acomodó de nuevo en su postura de caballo con los brazos cruzados, preparándose para resistir a través de las llamas una vez más. Sin embargo, en el momento en que subió la guardia, las llamas alrededor del pie de Zuko se apagaron, y el joven príncipe se inclinó más para dar su patada y convertirla en una voltereta hacia adelante. Había sido una finta. Para cuando Sao se dio cuenta de que no venía ningún ataque y bajó la guardia nuevamente, Zuko había cerrado la brecha entre ellos, y la pelea regresó a corta distancia. Esta vez, sin embargo, Zuko tenía el impulso.
Shao estaba siendo demasiado cauteloso, demasiado asustado de los ataques que venían a sus pies, y se dejó atrapar a la defensiva. Zuko, mientras tanto, dejaba que su pasión lo alimentara sin nublar su cabeza, y dejaba que sus puños fluyeran salvajes y libres. De vez en cuando hacía un espectáculo apuntando un feroz golpe a los pies de Shao. Ya sea un golpe genuino para mantenerlo en guardia, o una finta que le abriera un camino para ganar un golpe en otra parte. Shao hizo un trabajo decente al defenderse al principio, pero cuando el primer puñetazo lo golpeó en la mejilla con un crujido satisfactorio, Hiro supo que había terminado. No pasó mucho tiempo antes de que dos, luego tres golpes más se estrellaran contra su torso, y cuando Shao hizo una mueca de dolor, Zuko volvió a barrer sus pies debajo de él. Shao cayó al suelo de espaldas, demasiado exhausto para hacer más trucos, y Zuko se acercó y llevó su puño hacia atrás, listo para asestar el golpe final. El príncipe y el comandante se miraron fijamente en un silencio helado durante unos segundos, esperando que el otro rompiera el punto muerto. ¿Qué estás esperando?, exigió finalmente Shao. Hazlo. Con un gruñido de ira, Zuko lanzó un puñetazo hacia adelante, enviando una bola de fuego a la cara de Shao, el cual explotó inofensivamente contra el suelo a su lado. El corazón de Hiro se llenó de orgullo por la moderación que había demostrado su sobrino. Era una actitud valiente enfrentarse a tus enemigos, pero más valiente aún perdonarlos una vez que los tenías a tu merced. Habría estado en su derecho de hacer una cicatriz del rostro de Shao que fuera igual a la que tenía en él. En cambio, había hecho lo verdaderamente honorable y había evitado que su enemigo sintiera el mismo dolor que él. Ese tipo de pensamiento desinteresado era lo que se necesitaría para terminar esta guerra algún día. Ojalá pudieras ver a este Osai. Sería un buen señor del fuego, a pesar de todo lo que has hecho para intentar arrancarle la bondad. Evidentemente, Shao no estaba de acuerdo. ¿Eso es todo?, se burló entre jadeos. Tu padre crió a un cobarde. Sin embargo, Zuko no mordió el anzuelo. La próxima vez que te interpongas en mi camino, te prometo que no me contendré, respondió con frialdad, dándose la vuelta para alejarse. Shao se puso de pie de un salto y, por la expresión de sus ojos, Hiro supo lo que estaba a punto de hacer. Shao levantó el pie y, con un grito desesperado, lanzó un ataque cobarde contra la espalda de Zuko mientras éste se alejaba. Sin embargo, para entonces Hiro ya había recorrido la distancia suficiente para interceptarlo y atrapó el pie ofensivo con la facilidad despreocupada de alguien que lo había hecho miles de veces antes. «Comandante», gritó Tanya, solo un segundo después de la acción, y cuando Hiro empujó a Shao hacia atrás para que cayera al suelo por tercera vez hoy, se encontró silenciosamente impresionado cuando Tanya logró atrapar y sostener al hombre completamente adulto a pesar de su pequeño cuerpo. Un gruñido le informó que Zuko se había dado la vuelta, listo para terminar la pelea, pero Hiro extendió un brazo y retuvo a su sobrino. «No, príncipe Zuko. No manches tu victoria», le aconsejó sabiamente, y se alegró de sentir que la tensión se disipaba rápidamente del cuerpo de Zuko. Se volvió de nuevo para fijar en Shao una mirada plana y desaprobadora. «Entonces, ¿así es como actúa el gran comandante Shao en la derrota?», sacudió la cabeza. «Es una vergüenza. Incluso en el exilio, mi sobrino es más honorable que tú». Por una vez, Shao parecía no saber qué decir, la humillación lo dejó sumido en el silencio. Hiro asintió con la cabeza brevemente. «Gracias de nuevo por el té. Estaba delicioso». Y con esas palabras de despedida, Hiro se dio la vuelta, guiando a Zuko hacia su barco mientras Shao los miraba con odio. Esa comadreja traidora, insolente y cobarde. Tanya suspiró exasperada mientras Shao despotricaba y deliraba. El comandante era muchas cosas, pero ser amable en la derrota no era una de ellas. Ella solía tomarlo como una señal de su determinación para ganar, pero después de la demostración de hoy tendría que reconsiderarlo. Si bien normalmente estaba lejos de ser la primera en defender a serlo honroso, Tanya tuvo que admitir que el comportamiento de Shao en un Agni Kai, que se suponía que tenía que ver con demostrar su honor, había sido indecoroso. Golpeando por la espalda a un oponente que te había perdonado la vida. Eso era bajo, incluso para ella. La próxima vez que lo vea, decoraré el otro lado de su rostro de la misma manera que lo hizo su padre. Continuó Shao, antes de volverse hacia ella y señalarla con el dedo. ¿Y tú, capitana? ¿Qué crees que estabas haciendo saboteando mis esfuerzos? Lo tenía contra las cuerdas hasta que ofreciste tu tan cacareado consejo. Ah, entonces, ¿era culpa suya ahora? Debían tener recuerdos muy diferentes de lo que sucedió, porque a Tanya le parecía que Shao había estado al borde del fracaso antes de que ella lo llamara.
Sin embargo, había aprendido bastante bien en su primera vida que los superiores no querían que les señalaran los hechos cuando estaban de un humor como ese. Querían sentir que tenían el control nuevamente, y no había mejor manera de sentirse autoritarios que reprender a algunos subordinados. La mejor manera de calmar su enojo era inclinar la cabeza, decirles lo que querían escuchar y presentar un registro al Departamento de Recursos Humanos lo antes posible en caso de que realmente intentaran culparte de sus fracasos. Le pido disculpas, comandante, respondió Tanya obedientemente, inclinándose levemente en señal de sumisión. Solo quería ayudar. Nunca me habría atrevido a ofrecerle consejos a alguien tan informado como usted. Por favor, perdone mi impertinencia. Sao resopló de mal humor, pero estaba claro que su postración había suavizado el tono candente de su ira. Encárgate de no hacerlo, capitán. Escupió su rango con veneno y le dio la espalda para encarar su flota de barcos. Si quieres redimirte, entonces encárgate personalmente de que todos los barcos de la flota estén abastecidos y listos para partir al amanecer de mañana. No me importa si las tropas tienen que trabajar durante la noche. Me niego a dejar que el príncipe se adelante a la captura del avatar. De inmediato, comandante. Tanya hizo un saludo militar y se marchó para dejar a Sao con sus cavilaciones. Genial, ahora Sao también se estaba dejando atrapar por una venganza personal. Muchas gracias por eso, Zuko. Esta mañana había estado relajándose en su escritorio disfrutando de una agradable y pacífica misión, y ahora se estaba preparando para ser arrastrada por todo el mundo en busca del maestro más poderoso y peligroso del planeta. Incluso si se trataba de un niño de 12 años que solo parecía capaz de controlar un elemento, el hecho de que pudiera destruir un buque de guerra de acero entero lo colocaba firmemente en la categoría de alguien con quien ella no quería enredarse. Sin embargo, las órdenes eran órdenes, y quejarse de ellas nunca había servido de nada antes. Solo tendría que jugar con inteligencia y capturar al avatar fuera del combate, o al menos mantener una buena y gruesa pared de soldados entre ella y él. Quizás vería si podía convencer a Zuko de que desempeñara un papel de asistente importante de alguna manera para que su padre finalmente tuviera una excusa para dejarlo volver a casa. Sus expresiones se agudizaron mientras su mente se dirigía a esquemas y planes para el futuro. La aparición de este avatar había echado por tierra sus planes cuidadosamente elaborados para el ascenso, pero también le había proporcionado una oportunidad. Si Sao capturaba al avatar con su ayuda, entonces sería una candidata segura para su puesto de comandante cuando lo convirtieran en almirante. O tal vez el Señor del Fuego la convertiría en almirante él mismo. Sí, de una forma u otra, el avatar se interponía entre ella y la vida agradable y pacífica con la que soñaba. Cuidado, avatar. El diablo del Mar del Sur viene a por ti. Eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, puedes dar like y escribir un comentario. Se despide Smithy Fanfics.